Gracias, señor presidente. Señor consejero, le confieso que por un momento me ha asustado porque estaba usted contando las virtudes del decreto ley. Digo, es otro. Me he equivocado de decreto ley y me he preparado la convalidación de uno diferente. Mire, es cierto que el decreto ley se divide en tres partes fundamentales. La primera, la modificación del decreto ley 1320, de medidas extraordinarias y urgentes del sector hotelero, luego la de planes turísticos de grandes ciudades y luego la parte de subvenciones y ayudas que usted nos ha desgranado. Antes de entrar, digamos, a hacer consideraciones, tengo que decirle que, a nuestro juicio, este decreto ley no viene a solucionar los problemas hídricos que genera el turismo en Andalucía. Y no lo hace por la sencilla razón de que ustedes creo que no han entendido o no quieren entender la magnitud del problema. Y porque más allá del nombre rimbombante de racionalización y uso eficiente del agua y tal, pues creo que no contiene medidas reales dirigidas a tal fin. Ahora le indicaré por qué. Se nota además una cosa, y es que ustedes, todo lo que tiene que ver con el turismo les da como mucho miedo, ¿no? Mucho reparo, ¿no? Y su actitud creo que es la contraria a la de un buen gobernante. Lo que hacen es no vamos a tocar, no vamos a regular nada, vaya a ser que deje de venir un solo turista a Andalucía si aquí se les pone algún tipo de problema. Se resisten a la tasa turística, sabiendo que al final pues seguramente acabe llegando, y aunque empiezan a reconocer que el gasto del agua es un problema, yo no creo que lo consideren así, sino que se dan cuenta que en la opinión pública ya existe un clamor, nada más que, aunque solo sea por los datos de consumo de cada plaza hotelera de agua, que están haciendo o están llevando a la opinión pública a tomar posición al respecto. Miren, antes de que usted nos diga, o su grupo cuando le toque, que somos turismofóbicos, tenemos que decirle que si hablamos pues, del gasto del agua en la industria minera, y eso nos preocupa, si hablamos de la agricultura intensiva y de los problemas que eso genera, pues en el caso de la segunda industria de la comunidad autónoma es normal que también hablemos del uso del agua y nos preocupemos por ella. Le tenemos que recordar además que cuando peor estábamos, hace solo unos meses, con restricciones en muchos pueblos, su Gobierno garantizó que a los turistas no les faltaría agua. Parecen, por tanto, el Gobierno más de las agencias de viajes, tengo que decírselo, de la gran patronal hotelera, que de los andaluces y andaluzas. Y ahora voy con algunas cifras. Andalucía tiene 109 campos de golf, una cuarta parte de todos los de España, siendo la parte más seca. Y el problema no es tanto el campo de golf, que también, sino las aglomeraciones de personas en torno al mismo que multiplican, ¿no?, de manera exponencial pues, el gasto del agua, que ya de por sí supone regarlo. Miren, un campo de golf utiliza en los momentos de máxima irrigación entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos de agua al día. Si tenemos 109 campos, eso es un gasto diario de casi 220.000 metros cúbicos diarios. En litros, 220 millones. Si un andaluz, no un turista, un andaluz, consume 138 litros de media al día, es el consumo de más de 1,5 millones de litros al día. Son simples matemáticas. Pues si no le parece suficiente. Los turistas, pues, además de jugar al golf, beben agua, se duchan y parece ser que mucho más que nosotros, porque si el gasto medio del andaluz es de 138 litros al día, un turista gasta más del doble, 350 litros. Y esta presión, pues, obviamente, se concentra en algunas zonas, en algunas partes en zonas concretas y, además, en algunos periodos de tiempo, obviamente, sobre todo en verano. Creo que estamos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en estos datos que son oficiales y en que la presión hídrica del turismo es algo que hay que controlar sí o sí, porque hay que controlar la presión hídrica en general de todas las actividades humanas e industriales que se hacen en Andalucía, porque no tenemos un problema de sequía, tenemos un problema de escasez hídrica, que es distinta y que está agravada por la sequía que padecemos. Y ahora, si quiere, entramos en las medidas recogidas en el decreto. En la primera parte, donde se incluyen una serie de medidas para poder, digamos, tener una categoría superior en la clasificación de establecimientos turísticos. A mí, la verdad es que algunas me han parecido, voy a decir, curiosas, porque me parece, hay medidas que es verdad que algunas que son pues de eficiencia energética, de ahorro, las hay genéricas sin muchos detalles, pero hay otras que a mí me han resultado, como le decía, como mínimo curiosas. Por ejemplo, que se hagan instalaciones que recojan las aguas pluviales. Si lloviera estaría bien, pero es que llueve poco. Entonces, en realidad es una medida poco, vamos a decir que poco realista, pero más allá de eso y más allá de la broma, si quieren, porque hay zonas en las que si llueve y llueve durante el año, no es fácil tener instalaciones que recojan el agua y la mantengan en buen estado para luego su posterior uso. Eso requiere una inversión realmente grande y me parece que es difícil dejar en suerte a que los establecimientos, si quieren, para tener una categoría superior a la que podrían tener, hagan este tipo de inversión. Por ejemplo, la idea de que se aproveche el agua del mar potabilizándola. Eso también me parece complicado. Para empezar, que tendríamos que hablar solo de establecimientos
del litoral, imagino, y porque sabemos que es muy difícil que de manera particular, si no es con grandes inversiones, se puedan acometer este tipo de inversiones que, repito, suenan bien, pero a mí lo que me parecen es poco realistas, para serle honesta. Hay medidas, además, en las que se habla, parece que se premia la reparación o la sustitución de elementos, por ejemplo, para reparar fugas detectadas. Yo creo que la reparación de fugas de agua debe ser una obligación y no algo que se puede hacer o no se puede hacer, y mucho menos premiarlo. Y luego me ha hecho mucha gracia también la apertura de refugios climáticos al público, ¿no? Por parte, por ejemplo, de hoteles. Eso que si hables el bar del hotel con aire acondicionado, tienes más puntos y además ganas dinero. No sé, no, me parece que se está pensando demasiado en el sector hotelero y menos en las personas que vivimos en Andalucía. Si quiere, y hablando de más detalles, por ejemplo, ¿no? Pues es verdad que se habla de que ahora no hay que tener tanto porcentaje de habitaciones con hidromasaje, jacuzzi incluso, hablando en la alta categorización. A mí me parece que estas medidas tendrían que haber sido de contenido obligatorio para los nuevos establecimientos hoteleros. Se están abriendo mucho y me parece que lo que hay es que tener en cuenta que no vamos a tener tanta agua como hemos tenido hasta ahora, eso es una realidad a día de hoy, y en consecuencia hay que adaptar los establecimientos hoteleros a ese tipo de realidad y no ponerlo como una mera posibilidad para ver si tienen una categoría superior o no. Me parece que ahí podríamos haber sido más ambiciosos, teniendo en cuenta que los hoteles que ya existen pues nos van a demoler los jacuzzi y las bañeras que tienen, sería absurdo, que habría que darles un tiempo para que tomaran algunas medidas, pero que las de nueva creación, que se están creando hoteles, yo no sé en otras ciudades, pero en Sevilla cada vez que pasa desaparece algo que había y está apareciendo un hotel nuevo. Pues para esos establecimientos nuevos a lo mejor sí que había que establecer este tipo de medidas. Entrando en el segundo bloque, ¿no? Lo que tiene que ver con los planes turísticos de grandes ciudades. Destacable, ¿no?, que antes había una obligación de gastar el 70%, ¿no?, en determinadas infraestructuras y ahora se deja libertad o autonomía de alguna manera para que se gaste en lo que se quiera, ¿no? Se suprime la obligatoriedad argumentando que así el dinero se puede invertir en mejora de la eficiencia del turismo, pero claro, a mí me parece que todo lo que dejamos al libre, si quiere, albedrío, a la discrecionalidad de la persona que recibe la financiación o de la entidad que la recibe, puede suponer un problema. Yo creo que aquí tenemos que pensar un poco en el medio y largo plazo y establecer más obligaciones por parte de la Junta de Andalucía. Por último, nos preocupa de las líneas de subvención de la última parte, que es verdad que me gusta que no están como tal recogidas en el decreto ley, que es algo que yo siempre critico, sino que se habla de una orden que luego la desarrollará, una orden de la Consejería. Hay dos líneas, nos lo ha explicado usted. En la primera pueden acogerse, tengo una duda, y a mí me parece, tal y como lo he leído y lo he buscado para ver si era así, las viviendas y apartamentos turísticos, entiendo que también, no solo los establecimientos hoteleros, pensiones, albergues, etcétera, todas las categorías. Y claro, otra vez me preocupa, digo, si estamos con el problema de la vivienda turística, nos están diciendo muchos alcaldes que hay zonas ya tensionadas, saturadas, hasta el punto de que no deberían seguir abriéndose. Ahora les vamos a dar dinero para que sean más eficientes energéticamente. Me preocupa eso. ¿Por qué? Porque me parece que no estamos para nada llamando al control ni a la limitación de la vivienda turística, cuando creo que es obvio que suponen un problema en algunas zonas de Andalucía. Entonces, eficiencia energética sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos y a quién le damos el dinero. Le decía. Y por último, y para terminar, creo que bueno, ya ha podido adivinar que la posición de mi grupo parlamentario va a ser en contra de la convalidación del decreto ley. A mí me parece que no enfrenta la realidad de la sequía y las necesidades hídricas de Andalucía. Creo que nos condena a más restricciones de agua cuando no haya suficientes lluvias, dejando pues al turista sin sufrir ese padecimiento. Puedo entender que es una actividad económica muy importante y que cuando hay restricciones en una zona es lo primero que se piense o que se tema sea qué pasa con las industrias que generan riqueza en esa zona, entre ellas el turismo. Eso lo puedo entender y creo que lo puede entender cualquiera. Ahora bien, a mí me parece que tenemos que empezar a pensar que la situación de escasez hídrica va a persistir en el tiempo, porque el cambio climático ya está aquí y usted lo ha dicho. Creo que es una obviedad para todos, menos para un grupo, pero el resto lo tenemos claro. Y me parece que en ese caso tenemos que empezar a establecer condicionantes, obligaciones para los establecimientos de nueva creación, siendo un pelín más ambicioso de lo que ha sido este decreto ley, que nos parece que más allá de intentar pues dar la impresión de que se están haciendo cosas, nos parece que realmente no hace nada. Muchas gracias.